Bueno, habíamos visto entonces, tratando como de recapitular, teníamos glucosa, ¿verdad? Y la glucosa sigue un proceso que se llama la glucólisis para transformarse en piruvato. Em, digamos que este es ¿cómo decir? La ruta de glucólisis más frecuente y más conservada en organismos, pero algunas veces pasa que entre un organismo y otro pueden haber algunas diferencias, ¿verdad? Alguna enzima es diferente eh, o algún paso es un poquito distinto, pero digamos que la ruta como más común, más conservada es esta, ¿verdad? Entonces, ahora, la vez pasada hablábamos, bueno, el azúcar se transforma en piruvato y de piruvato pueden pasar varias cosas. Puede pasar, por ejemplo, que se convierta en ácido láctico, ¿verdad? O en lactato. Eh, por ejemplo, cuando uno hace ejercicio, ¿verdad? Y termina todo arratonado, es en parte por la producción de ácido láctico. Em, que son pues en condiciones en las cuales ya no hay tanto oxígeno, ¿verdad? Em, también tenemos algunos microorganismos que utilizan esa ruta, ¿verdad? Eh, no sé, lactobacillus, organismos productores de ácido láctico, eh, pues ellos transforman piruvato en ácido láctico como su ruta metabólica. Lo cual no es muy eficiente. Ahorita vamos a ver por qué. Algunas, por ejemplo, las levaduras, ¿verdad? Como Saccharomyces, em, algunos protistas, incluso algunos tejidos vegetales e invertebrados, lo transforman hacia etanol. Esta ruta tampoco es muy eficiente, pero bueno, para efectos de algunos microorganismos, este, es pues más que suficiente. Un segundo. Bien por el ácido láctico. Sí, bueno, también ¿cómo les digo? Con el ejercicio no es solo el asunto del ácido láctico, ¿verdad? También, yo entiendo que hay como un asunto como celular, ¿verdad? Como que los músculos em, se, se hacen como algunos espacios donde pues después se crecen más células, ¿no? Y se rellena pues con más músculo, ¿verdad? Entonces, por ahí anda el asunto también. Pero sí, el pero sí el asunto del ácido láctico es parte del dolor ese que se siente, ¿verdad? Bueno, el piruvato también se puede llevar hacia diversos procesos de biosíntesis, ¿verdad? Es decir, como, como bloque de construcción para hacer un montón de biomoléculas. Y también la otra ruta es la descarboxilación, oxidación a acetil-CoA. Cuando tenemos acetil-CoA, otra vez él podría, por ejemplo, sintetizar lípidos o podría irse al ciclo de Krebs, ¿verdad? La fosforilación oxidativa, que ese desde el punto de vista energético es el proceso más eficiente. Ok, entonces, la fermentación láctica. Decíamos que el piruvato se reduce a lactato, ¿verdad? Realmente ustedes pueden ver que la diferencia entre el piruvato o ácido pirúvico y el lactato está en este carbonilo que está acá en el medio, ¿verdad? El cual se reduce a un este, eh, hidroxilo. Digámoslo así, para que esta reducción ocurra, hay un NAD que se gasta, ¿verdad? Es decir, que este proceso no nos genera energía, sino que nos consume energía. Entonces uno se preguntaría, bueno, ¿y por qué las células quisieran hacer esto? ¿Verdad? Gastar
gastar parte de la energía que consiguieron mediante el proceso de la glucólisis. Y la razón es porque, digamos, no siempre la necesidad de poder reductor en la célula es tan alta como la necesidad de ATPs. Entonces, bueno, en la glucólisis generamos, si nos devolvemos, acá teníamos, ¿verdad? Bueno, 4 ATPs, de los cuales 2 se consumen, ¿verdad? Y nos quedaban 2 ATPs, ¿verdad? Pero al mismo tiempo generábamos dos NAD. Si estos NAD no se necesitan, hay que gastarlos. ¿Por qué? Porque si no lo gastamos, no regeneramos la forma oxidada del dinucleótido para volver a hacer más glucólisis. Entonces, si tenemos más demanda de ATP que de NAD, se nos va a acumular el NAD reducido y como la célula, la cantidad del NAD oxidado pues es limitada, sencillamente la glucólisis se va a detener, ¿verdad? Entonces, un mecanismo que utiliza la célula como para reciclar y reutilizar el NAD, el dinucleótido oxidado, es esto, convertirlo en lactato, ¿verdad? Y producirlo. Es un desperdicio de energía, pero le permite a la célula pues recuperar el dinucleótido y hacer más glucólisis, ¿verdad? Estamos hablando, por ejemplo, bueno, en el caso, digamos, del músculo o eso, ¿verdad? Tiene que ver con la presencia de oxígeno, ¿verdad? El otro proceso que es más eficiente, que es el de fosforilación oxidativa, eh, requiere mayor presencia de oxígeno, ¿verdad? Por ejemplo, si uno está, pues, varias horas ahí haciendo ejercicio, ¿verdad? Y tiene, eh, pues, está sometiendo al organismo a una demanda de oxígeno mucho más alta de la que usualmente necesita, pues, los músculos recurren a este proceso para hacerlo, ¿verdad? Pero hay organismos que sencillamente, eh, por razones evolutivas, su metabolismo es más sencillo, ¿verdad? Esto es significativamente más sencillo que hacer fosforilación oxidativa y pues le proporciona la energía que le, que le funciona para vivir y listo, ¿verdad? Em, Además, pues, dicho sea de paso, esto nos ha permitido utilizar parte de esos microorganismos, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los lactobacilos para aplicaciones biotecnológicas, ¿verdad? Porque no oxidan totalmente el compuesto hasta dióxido de carbono, sino que producen este tipo de intermediarios que todavía son útiles, por ejemplo, para la industria alimentaria. Ok, dice acá, el mecanismo de acción de la deshidrogenasa de lactato es igual que el de la deshidrogenasa de 1,3 difosfoglicerato, que ya se discutió. El lactato producido en los músculos es transportado en la sangre, perdón, donde nuevamente es convertido en glucosa. Esto pasa pues digamos, en mamíferos, ¿verdad? En el caso de fuerte ejercicio, pues se acumula acidez por el ácido láctico que provoca algún dolor, como ya mencionábamos. Y algunos microorganismos producen, digamos, la precipitación de la caseína para formar, digamos, queso o yogur. Em, digamos, la caseína usualmente está envuelta en la renina, ¿verdad? Eso al estar en un medio ácido, este, pues rompe la primera y le hace que todo se precipite, ¿verdad? Y eso forma un tipo, coago, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, del yogur es como parcial, ¿verdad? Está como, no está totalmente precipitado, está ahí como suspendido, ¿verdad? Sin embargo, la textura ya no es tan líquida y pues en el caso del queso sí, ¿verdad? La segunda ruta sería la fermentación alcohólica. Este, el piruvato dice puede ser descarboxilado a acetaldehído y este último reducido para dar etanol, ¿verdad? Entonces, aquí está el piruvato o el ácido pirúvico, ¿verdad? Pierde dióxido de carbono, ¿verdad? Y con un H más del medio, pues
reemplaza, digamos, el carboxilato por un H+, ¿verdad? Dejándose el par de electrones y sale un carbono en forma de dióxido de carbono. Acá tenemos el acetaldehído, el cual también es reducido a etanol. Otra vez, esta reducción, al igual que la reducción del ácido láctico, es un desperdicio de energía, pero se utiliza para recuperar la forma oxidada del NAD, ¿verdad? Y de paso también, pues, tiene aplicación biotecnológica en producción de etanol. Dice acá, el acetaldehído es reducido por la deshidrogenasa de alcohol, ¿verdad? Podría ser deshidrogenasa de, de etanol o podría ser una deshidrogenasa un poco más específica que actúan pues semejante a otras deshidrogenasas. Dicen en humanos esta es la enzima que consume el alcohol para obtener el acetaldehído y este se puede oxidar a acetatos, ¿verdad? Por la deshidrogenasa del aldehído o recarboxilarse a piruvato. Y en el caso de la acumulación de el aldehído, pues es uno de los, causantes de la resaca, ¿verdad? O como diríamos popularmente, de la goma. El otro, el otro causante tiene que ver con la deshidratación, ¿verdad? Con la deshidratación y con la misma acumulación con el mismo efecto del alcohol en la biota gastrointestinal, ¿verdad? Eh, Dicho de otra manera, si es goma del estómago, ¿verdad? De que los manda para el baño, es sencillamente un efecto de que el alcohol mata la biota intestinal. Y el dolor de cabeza usualmente tiene que ver con la deshidratación del mismo cerebro, ¿verdad? Y por la acción de la concentración del alcohol. Bueno, y por ahí anda el asunto, ¿verdad? Dice acá, em, el otro paso, que es tal vez el más importante o más, ¿cómo decir? El más interesante porque es el que tiene un mayor rendimiento energético, tiene que ver con la formación de la acetilcoenzima A, ¿verdad? Dice, bueno, que este paso se considera la entrada al ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ¿verdad? Em, o ciclo de Krebs, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, regálenme un segundo para ver una cosa. Bueno, tenemos en el capítulo, la unidad 10, vamos a ver los procesos oxidativos. Esa parte vamos a ver eh, ya con detalle la formación del acetil-CoA y del ciclo de Krebs. Ese es el asunto acá. Entonces, lo que vamos a ver ahora es qué pasa cuando tenemos otros monosacáridos. Por ejemplo, uno consume leche, ¿verdad? Como veíamos al inicio, hay una hidrólisis inicial de de la lactosa, ¿verdad? Para producirnos galactosa y glucosa, ¿verdad? Entonces, tal como describimos la glucólisis, la glucosa es absorbida y pasa por todo este proceso. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con la galactosa? Eh, o, por ejemplo, uno le pone azúcar a las cosas, ocurre otra vez una hidrólisis. Este, la glucosa sigue este proceso que vimos, pero ¿qué pasa con la fructosa? Entonces, esta es la otra parte del tema, ¿verdad? Vamos a ver. Por ejemplo, en el caso de la fructosa, dice acá, hay una exoquinasa
que cataliza la síntesis de fructosa 6-fosfato. ¿Verdad? Y tal como vimos anteriormente, ¿verdad? Tenemos un ATP, tenemos la fructosa, ¿verdad? Y la fructosa se fosforila en la posición 6 para darnos fructosa 6-fosfato. ¿Verdad? Aquí las flechas están un poquito corridas, pero bueno. Dice que en el hígado del proceso es un poquito más complejo. La fructoquinasa cataliza la fosforación, la fosforilación a fructosa 1-fosfato, ¿verdad? La fructosa 1-fosfato, por medio de una aldolasa, se rompe en gliceraldehído e hidroxiacetona 6-fosfato. El asunto, vamos a ver. Por ejemplo, en este caso, en el primero, que dice que es el camino principal en músculo y riñones, tenemos la fructosa 6-fosfato. Entonces, si yo me vengo al ciclo que vimos anteriormente, vamos a ver dónde está la fructosa. Se convierte a fructosa 6-fosfato y ya continúa por la ruta que veníamos, ¿verdad? Que era de glucosa, glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-difosfato, gliceraldehído 3-fosfato, ¿verdad? Entonces así directamente ya entra. El otro paso es que se convierta en fructosa 1-fosfato, ¿verdad? Y se rompa. Esta ruptura es parecida a la que pasaba con la fructosa 1,6-bifosfato, pero la fructosa 1,6-difosfato que nos daba dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído fosfato, y una mutaba en la otra, ¿verdad? Para darnos 2-gliceraldehído 3-fosfato, digamos, venía de una molécula que ya estaba difosforilada. En este caso, solamente tenemos un fosfato. Entonces, el gliceraldehído acá no está fosforilado, solamente la dihidroxiacetona, la cual de manera semejante como ocurría acá, sencillamente se transforma en gliceraldehído. Pero ¿qué pasa con este gliceraldehído no fosforilado? Tiene que seguir un paso de fosforilación posterior. Entonces, bueno, decíamos, la fructosa 1-fosfato se rompe en gliceraldehído y gliceraldehído fosfato, y el gliceraldehído, se fosforila posteriormente para darnos gliceraldehído 3-fosfato, el cual ya continúa con la ruta normal. Dice acá que la galactosa sigue un camino muy diferente, ¿verdad? Inicialmente se fosforila, dice, en presencia de galactoquinasa a galactosa 1-fosfato, ¿verdad? Entonces, bueno, hay una enzima que se llama galactoquinasa, toma un ATP. Aquí ve, por ejemplo, que dice magnesio, ADP o PO3, es como para representar el enlace al tercer fosfato, pero esto es ATP, ¿verdad? Sencillamente ATP se transforma en ADP y un grupo fosfato se utiliza para fosforilar la galactosa, a galactosa 1-fosfato. Ahora, aquí hay una transferencia que es medio, ¿cómo decir? Medio tricky. Tenemos un UDP, ¿verdad? Que sería un uracilo difosfato, ¿verdad? Un nucleótido, que proviene bueno, se le transfiere de un ADP glucosa, de un UDP glucosa, el grupo UDP a la galactosa. Entonces, yo tengo un UDP glucosa que anda por ahí en la célula y tengo la galactosa 1-fosfato. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay una transferasa que cambia el grupo fosfato por el grupo UDP. De manera de que ahora me queda una glucosa fosfato, y me queda una galactosa UDP, ¿verdad?
la glucosa fosfato se muta a glucosa 6-fosfato, ¿verdad? Y una vez que está como glucosa 6-fosfato, vamos a ver otra vez. Galactosa, aquí arriba. Una vez que está como galactosa, como glucosa 1-fosfato, pues continúa la ruta normal, ¿verdad? Sin embargo, vamos a ver, todavía nos queda la galactosa por ahí, ¿verdad? ¿Qué pasa con la galactosa, verdad? Sencillamente lo que hicimos fue transferirle el fosfato, pero ¿qué pasó con la galactosa? Bueno, la galactosa, como galactosa UDP, hay otra enzima, una epimerasa, que la transforma en glucosa UDP, ¿verdad? Y esta glucosa UDP seguiría otra vez este proceso de acá, ¿verdad? Con una nueva galactosa harían la transferencia y ya iría otra vez para el ciclo de Krebs. Entonces, finalmente la galactosa se logra transformar en glucosa, pero por un mecanismo un poquito más complicado. ¿Se entiende esta parte? Profe, yo la verdad no me quedó muy claro. Ok, vamos a ver cómo lo hacemos. Eh, bueno, aquí hay como un resumen. Em, tenemos la galactosa, ¿verdad? La galactosa se fosforila a galactosa 1-fosfato, ¿verdad? Entonces, por ahí en otra parte de la célula hay una, este, hay una glucosa uracilo difosfato. Entonces, esta galactosa y esta glucosa cambian el grupo. Este tiene un fosfato y este tiene un UDP. Ahora, la glucosa se deja al fosfato y se convierte en glucosa 1-fosfato y la galactosa se convierte en galactosa eh, UDP, ¿verdad? Entonces, ya esta glucosa fosforilada ya va a continuar la glucólisis normal, ¿verdad? Glucosa 6-fosfato y los pasos posteriores. ¿Y qué pasa con la galactosa? Hay una enzima que la transforma en glucosa UDP. Vamos a decirlo de esta manera. Si uno quisiera ver esto de una manera lineal, yo pensaría, bueno, ¿por qué el cuerpo no agarra la galactosa, la transforma en glucosa y que ya siga la glucólisis? Pero así no es. Sencillamente la transforma, la enzima que transforma la galactosa en glucosa, lo hace cuando está como galactosa UDP. Por eso es este enredo. Es decir, la galactosa primero se fosforila porque la enzima que hay, lo que hace es fosforilarla. Después se le transfiere el fosfato a una glucosa y un UDP que proviene de una glucosa se le transfiere a la galactosa, ¿verdad? La glucosa ya fosforilada continúa el ciclo normal y la galactosa, a la cual se le quedó pegado este grupo UDP, aquí sí tenemos una enzima que la logra transformar en glucosa. ¿Se entiende un poquito? Sí, profe, sí se entiende. Pero entonces hasta que la galactosa no esté como galactosa UDP, no se No, por, puede transformar. no porque la enzima que hay tiene como sustrato galactosa UDP y no galactosa. Por eso la galactosa no puede hacer aquí como un bypass para convertirse en glucosa y glucosa fosfato de una vez, como uno lo vería, digamos, linealmente. Sencillamente, bueno, y estas son las cosas que pasa con el metabolismo, ¿verdad? A veces no, a veces tal vez uno no le ve la lógica al asunto, pero sencillamente pues la maquinaria enzimática, por razones evolutivas, lo hace de esta manera. Eh, si hubiese una razón más por la cual decir que la galactosa, digamos, no pudiese transformarse
directamente alguna interacción con otro proceso metabólico, pues ya eso sería un asunto como de analizar un poquito, con un poquito más de profundidad, pero al menos lo que podemos decir es que la ruta que sigue es esta y es porque las enzimas este, que lo hacen de esa manera. También esto quería comentarles porque la vez pasada me hicieron algunas consultas al respecto sobre eso, sobre, digamos, por qué o sobre los mecanismos, ¿verdad? ¿Por qué el mecanismo reacciona con el carbono número tal? ¿Verdad? Sencillamente, el sitio activo de la enzima está diseñado para hacer posible esa reacción en particular. No necesariamente es la lógica que uno veía en las reacciones de química orgánica, ¿verdad? Que pues en química orgánica uno pues hablaba de choques aleatorios, ¿verdad? Sencillamente hay una parte que es más estable y esa parte es la que reacciona. En las enzimas no, porque hay un acomodo en el sitio activo, ¿verdad? Que pues son los grupos esos en particulares los que quedan en posición para la reacción. Por eso esta catálisis es tan específica, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ocurren las reacciones enzimáticas de esa forma? Porque las enzimas lo hacen posible. No hay que pensarle tanto como en el por qué, en el otro sentido, ¿verdad? En el sentido de la estabilidad termodinámica o de la cinética de la reacción. O sea, la cinética es posible porque la enzima lo hace posible. Por eso muchos de los compuestos que se obtienen por biotecnología serían muy difíciles de obtener por síntesis química. Bueno, tenemos la manosa. La manosa, por ejemplo, está mucho en una parte de la hemicelulosa que se le llaman mananos, ¿verdad? Pero bueno, esta entra también por un camino diferente. Como pasa con otras, el primer paso es una fosforilación. Aquí la fosforilación es en el carbono 6, ¿verdad? Entonces igual tenemos una exoquinasa, ATP se transforma en ADP y le mete un grupo fosfato en el carbono 6, ¿verdad? Luego tenemos la fosfomanosa isomerasa, ¿verdad? Que lo que hace es tomar manosa 6-fosfato y convertirla en fructosa 6-fosfato, ¿verdad? Y una vez que tenemos la fructosa 6-fosfato, vamos a ver. Aquí está la manosa, ¿verdad? La manosa se transforma en manosa 6-fosfato y después en fructosa 6-fosfato. Y ya la fructosa 6-fosfato sigue la ruta. ¿Verdad? Entonces, eso es la parte de la glucólisis. Vamos a ver. No, un segundito. Regálame un segundito nada más para una cosita que se me olvidó. Ok, entonces, esto que acabamos de ver es cómo se toman la glucosa y otros monosacáridos, ¿verdad? Y se transforman en ácido pirúvico. Ahora, podemos tener también el proceso inverso, porque siempre el balance pues metabólico depende de lo que el organismo necesite, ¿verdad? Y pues también algunas células necesitan sintetizar azúcares, por ejemplo, si uno piensa en las plantas, que tiene que sintetizar, por ejemplo, celulosa, va a requerir glucosa, ¿verdad? Para generar toda la parte estructural. Entonces, las células a veces consumen y a veces generan, ¿verdad? A veces van por catabolismo y a veces van por anabolismo. Entonces, la glucosa podría también sintetizarse. Dice acá que la gluconeogénesis sería la generación de glucosa
a partir de precursores que no son carbohidratos. Dice acá, por ejemplo, que en el hígado, durante el ayuno de la noche, el glucógeno se convierte en glucosa, ¿verdad? Usándose lactato y piruvato para su síntesis. De hecho, dicen pues que en la primera parte del ejercicio, digámoslo así, pues uno también consume el glucógeno, ¿verdad? Y hasta después de eso, pues realmente comienza a consumir la grasa, ¿verdad? El glucógeno es pues como la primera reserva de energía inmediata y pues principalmente pues por el descanso nocturno, ¿verdad? Ustedes saben, en la noche pasa una cantidad importante de horas en las cuales pues uno no come. Entonces esa es la función del glucógeno, ¿verdad? Durante el día se vuelve a regenerar y en la noche se utiliza. Dice acá que el proceso utiliza la mayoría de las enzimas de la glucólisis, excepto unos puntos de reacción, que es unas quinasas irreversibles, la quinasa del piruvato, la quinasa de la fructosa 6-fosfato y la de la glucosa. Entonces, espérense un segundito. Entonces, por aquí va el asunto. Teníamos que la glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. La fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-difosfato, ¿verdad? Esta se parte en dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. La dihidroxiacetona se transforma en más gliceraldehído, ¿verdad? Y de aquí las moléculas siguen como dobles. El gliceraldehído 3-fosfato se transforma en 1,3-difosfoglicerato. El 1,3-difosfoglicerato se transforma en 3-fosfoglicerato. El 3-fosfoglicerato en 2-fosfoglicerato. El 2-fosfoglicerato se transforma en fosfoenol piruvato. El fosfoenol piruvato se transforma en piruvato, ¿verdad? Y eventualmente el piruvato en acetilcoenzima A. Entonces, hay algunas reacciones acá que ustedes pueden ver. Esta primera, de la glucosa a la glucosa 6-fosfato, que el paso no es reversible. Es decir, necesita una enzima para pasar de acá hacia acá y necesita otra enzima para pasar de acá hacia acá. Pero, por ejemplo, en el caso de glucosa a fructosa 6-fosfato, la misma enzima puede pasar de glucosa a fructosa como de fructosa a glucosa. Es decir, sencillamente por concentración. Ella catalizará el paso hacia la derecha o el paso hacia la izquierda, pero la misma enzima hace las dos cosas. Cuando tenemos esta aldolasa y esta isomerasa, ellas igualmente catalizarán la reacción para un lado o para el otro. Pero este paso que está aquí en el medio de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-difosfato requiere de una enzima diferente para catalizar la reacción hacia la derecha que es la que se requiere para catalizar la reacción hacia la izquierda, ¿verdad? Y el otro paso que tenemos podría estar acá, del fosfonol piruvato al piruvato, ¿verdad? Que en el caso, digamos, bueno, esta enzima, bueno, vamos a ver que en el caso de piruvato a fosfonol piruvato, puede requerir esta ruta que va a oxaloacetato y después a fosfonol piruvato. ¿Alguien tenía alguna pregunta? Yo digo por ahí Bueno, entonces, dice acá, de piruvato a fosfonol piruvato. Que es Profe, verás que a mí se me fue el internet cuando usted explicó glucólisis versus glucogénesis. Hasta ahorita me logré conectar. ¿Sería que lo podrías resumir, por favor? Si no, después lo puedes ver en el video, pero la idea es que la reacción puede ir hacia un lado o hacia el lado contrario.
comparte las mismas enzimas durante la mayoría del proceso. Sin embargo, hay algunas enzimas, algunos pasos, ¿verdad?, que utilizan una enzima diferente para ir en una dirección o en la otra, y estos son puntos de control. Entonces, varios de ellos son las quinasas, ¿verdad? Y el paso desde el piruvato hacia el fosfonolpiruvato dice que la síntesis a partir de piruvato, dada que la quinasa del piruvato es irreversible en su catálisis, es el primer paso diferente. El piruvato debe ser primero descarboxilado y luego fosforilado para formar el fosfonolpiruvato. Entonces, sí, es que aquí está, vamos a ver. Sí, es decir, esta reacción es hacia este lado y esta otra ruta es hacia el lado contrario. Ok, entonces vamos a ver ahora solamente las reacciones que son diferentes. ¿Por qué? Porque las otras son exactamente las mismas que vimos, sencillamente en dirección contraria. Entonces, de piruvato a fosfonolpiruvato. Entendemos que es aquí, de piruvato, devolviéndonos hacia fosfonolpiruvato. ¿Qué es lo que pasa? Y vamos a ver. Y estas otras, también la reacción es la misma en sentido contrario, sencillamente que la enzima que lo cataliza es diferente. Pero la del piruvato, el fosfonolpiruvato, sí es diferente. Dice acá que se requiere una biotina, ajá, que se utiliza la carboxilasa del piruvato. Vamos a ver. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que aquí hay un ATP que se convierte en ADP y fósforo. Es decir, el ATP no se utiliza en este caso para hacer una fosforilación, sino que se utiliza sencillamente como fuente de energía para hacer una reacción pues que no es reversible, ¿verdad? Y se toma un carbonato ácido como fuente de CO2 para hacer la carboxilación, ¿verdad? ¿Cómo ocurre esto? Ustedes pueden ver en este paso de acá hay un hidrógeno en el piruvato que acá se transforma a un carboxilato, ¿verdad? Es decir, esta es una molécula de 3 carbonos y esta es una molécula de 4 carbonos, ¿verdad? Ganó un segundo ácido carboxílico. Ok. La biotina, dice acá, está unida a la enzima por medio de un enlace amida entre la lisina de la enzima y el carboxilo de la cadena lateral. Una vez que tenemos el oxaloacetato, ¿verdad? Que tiene, perdón, este grupo que aparece aquí en rojo es el grupo que se acaba de carboxilar. Dice que es reordenado para formar el fosfonolpiruvato, ¿verdad? Es decir, ahora se pierde el CO2, pero se forma pues el doble enlace aquí, la forma enólica, ¿verdad? Al tiempo que se fosforila, ¿verdad? Esto lo realiza una enzima que se llama carboxiquinasa. Es decir, este paso de carboxilación, descarboxilación, ¿verdad? Aquí vuelve a salir un CO2, es sencillamente para reordenar la molécula en su forma de enol. Y aquí, por ejemplo, tenemos el GTP, el guanidín trifosfato, que se convierte en un guanidín difosfato, ¿verdad? Y el fósforo adicional pasa a ser parte del fosfonolpiruvato. GTP es algo semejante a ATP, ¿verdad? Nada más que la base, en lugar de ser una adenosina, es una guanidina. ¿Por qué es así? Porque la enzima usa GTP en lugar de ATP. Ok, dice acá que en eucariotas es todavía un poco más complicado.
¿verdad? Porque la carboxilasa del piruvato es mitocondrial y entonces el piruvato tiene que entrar a la mitocondria para ser carboxilado de carboxilato a oxaloacetato. Dice acá, si el piruvato es la fuente directa, una vez formado el oxaloacetato en la mitocondria, este se reduce a malato, el malato sale del citosol y es nuevamente oxidado. Es decir, hay un intermediario más, pero al menos entendiéndolo de la forma en esta en la que vimos y teniendo idea pues de que en los eucariotas ocurre con una reacción más, digamos que estamos bien. ¿Verdad? Luego en el citosol se genera el fosfonol piruvato con la carboxilasa citosólica, ¿verdad? Que es del citosol. Si el piruvato proviene del lactato, dice igualmente entra en la mitocondria, pero se transforma en fosfonol piruvato por la carboxiquinasa mitocondrial. Ok, luego las fosfatasas serían estos otros pasos, ¿verdad? El paso que decíamos, la quinasa hace la reacción para un lado y entonces hay una fosfatasa que hace la reacción hacia el otro lado, ¿verdad? Las fosfatasas, dice, son irreversibles y sencillamente lo que hacen es pues la hidrólisis, ¿verdad? Dice la fosfatasa, la glucosa 6-fosfatasa no funciona en el músculo o en el cerebro, por lo que no se genera glucosa libre en esos casos. Hay una parte que es la que no he mencionado, ustedes pueden ver acá que hay una cantidad de moléculas en rojo y una cantidad de moléculas en azul, ¿verdad? Por aquí en una esquinita dice que las que están en azul son activadores y las que están en rojo son inhibidores. El asunto es, ¿verdad? Decíamos que las reacciones que no son reversibles son las que tienen puntos de control, ¿verdad? Entonces podemos ver acá que en la que tenemos la quinasa y la fosfatasa, tienen diferentes inhibidores y activadores, ¿verdad? Igual esta de acá e igual en este paso, ¿verdad? En el paso de piruvato, fosfonol piruvato. Entonces, por ejemplo, dice acá que la quinasa se activa con ADP, ¿verdad? Y se inactiva con fosfonol piruvato, con acetil-CoA, con ácidos grasos y con glucosa 6-fosfato. Entonces, digamos que la lógica de este asunto, si se puede entender, ¿verdad? Es que el organismo reconoce cuando hay una deficiencia de ATP, activar el proceso. Y cuando hay un exceso o un exceso de otros productos, de otras rutas metabólicas, inactivarla, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la glucosa 6-fosfato sería el producto directo. Si tenemos mucho producto directo, esta enzima pues no hará la reacción reversible, pero la ruta se irá desactivando conforme esta concentración aumenta. La quinasa se va desactivando. Si tenemos muchos ácidos grasos, entonces hay otra forma de producir acetil-CoA, que ya después la vamos a ver, ¿verdad? Que tiene que ver con el metabolismo de los ácidos grasos. Entonces, si hay mucho de eso, esta ruta se inhibe también. Si hay mucho acetil-CoA, ¿verdad? Que es el último que tenemos acá, quiere decir que no se requiere
mucha glucólisis. ¿Por qué? Porque la glucólisis va a producir mucho más acetil-CoA. Entonces, si tenemos mucho acetil-CoA, este paso también, ¿verdad? Y lo mismo con el fosfonol piruvato, ¿verdad? Es decir, tenemos un par de moléculas que están casi al final del ciclo, que si la concentración es muy baja, muy alta, el proceso se inhibe porque quiere decir que hay muchos productos y que no es necesario producir más. Ok. Dice también que ese proceso se activa con ADP. Es decir, si hay mucho ADP, se requiere síntesis de ATP, ¿verdad? Entonces, esa es la lógica, ¿verdad? Eso activa la glucólisis. Y dice acá que la fosfatasa, es decir, el paso inverso, se activa con lípidos, ¿verdad? Es decir, si tenemos ya muchos lípidos, pues también necesitamos no necesitamos generar mucho acetil-CoA, ¿verdad? Que el acetil-CoA también se utiliza para la síntesis de esos lípidos, ¿verdad? Entonces, por ahí va un poco el asunto. En el segundo caso, bueno, todos son parecidos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, que si tenemos mucho ATP, por ejemplo, mucho NAD, ¿verdad? Ácidos grasos, citrato, que tiene que ver también con el ciclo de Krebs. Entonces no vamos a necesitar hacer más glucólisis, ¿verdad? Por el contrario, si tenemos ADP, igual que en el primer caso, AMP, que sería el monofosfato, ¿verdad? O la fructosa 6-fosfato, que es pues el mismo sustrato, pues todos ellos más bien activarían el proceso, ¿verdad? En el caso contrario, el AMP inhibiría la reacción contraria, es decir, si tenemos mucho AMP, no necesitamos hacer más azúcar, sino que necesitamos consumirlo, ¿verdad? Y pues el caso contrario, ¿verdad? Por ejemplo, aquí teníamos el citrato, aquí más bien activa la reacción contraria, o el 3-fosfoglicerato, ¿verdad? Y aquí abajo, en el caso de esta quinasa se ve inhibida por el ATP, ¿verdad? Los productos, digamos, energéticos, algunos de ellos, por ejemplo, citrato, alanina, succinato, bueno, alanina relacionado también con los aminoácidos, ¿verdad? Citrato y succinato relacionados con el ciclo de Krebs. Y también tenemos varios de los intermediarios como activadores del proceso, ¿verdad? Aquí el paso de la carboxilasa, la acetil-CoA y la deshidrogenasa, el AMP, el citrato y una especial ahí que se llama AMP cíclico, que pues es también un intermediario energético, ¿verdad? Entonces dice acá, los controles se ejercen en los pasos donde las enzimas no tienen una acción reversible. La glucólisis es primariamente inhibida, mientras que la gluconogénesis es